Muy bien, vamos a hacer un pequeño video sobre lo que es el alexómetro reloj comparador, ¿sí? Antes que nada, y para aclarar, este instrumento es totalmente distinto a lo que es el calibre y micrómetro que es de uso más asiduo en los talleres. ¿Por qué? Porque este instrumento lo que me da no es una medida directa de la pieza, como puede ser un espesor, un diámetro o una magnitud directa, ¿no? Una altura, ¿sí? Una profundidad. El reloj comparador o alexómetro lo que me da es la medida que me brinda es una diferencia, ¿sí? Una diferencia entre dos puntos. Eso es lo que me brinda el reloj comparador o alexómetro. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint que creo que ya está subido en el Classroom, donde se explica más o menos el uso de este instrumento. ¿Sí? Acá hay una explicación. ¿Sí? Reloj comparador es un aparato que transforma en movimiento rectilíneo los palpadores o puntas de contacto, movimiento circular. Se trata de un instrumento de medición que se utiliza para verificación de piezas. No da lectura directa, ¿sí? Es un instrumento de medición indirecta. Es útil para comparar diferencias, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir explicando de a poquito. Acá tenemos el reloj comparador. ¿Sí? El reloj comparador se compone de varias partes, ¿sí? Tenemos una carátula, ¿sí? Que es el fondo donde están impresos la numeración, ¿no? Bueno, eso es la carátula, donde es lo que uno observa, ¿no? Donde están escritas todas las divisiones, ¿sí? Una aguja principal, que es la aguja larga esta que está acá, un aro, ¿sí? Que es este aro se puede mover, ¿sí? Para ubicar el cero, un vástago, un husillo, ¿sí? Que este eje, este husillo tiene un movimiento alternativo, o sea, sube o baja, ¿sí? En pos de la diferencia que yo esté corroborando, ¿sí? La punta de contacto, o el palpador en sí, ¿sí? Que es lo que hace contacto con la pieza. La aguja cuenta vueltas, esta aguja pequeña que está acá me cuenta las vueltas que da la aguja larga, ¿no? La aguja grande, cada vez que da una vuelta me da o sea, aumenta en una unidad, ¿sí? el cuenta vuelta. Los indicadores paso no pasa para medir tolerancias y un capuchón. Bien, vamos a ir ahora sí a lo que es bien descifrar cada una de las partes. Cuando ustedes toman el reloj comparador, van a ver dentro de la carátula dos posibles mediciones. La carátula mayor, que es esta que está acá, si ustedes se fijan, está dividido en 100 partes, ¿sí? Si ustedes se fijan, cada división vale 0,01 milímetros. Si eso lo multiplican por 100, ¿sí? O sea, multiplican por 100, todas estas, este valor por 100, ¿sí? Completarían una vuelta, ¿sí? En consecuencia, tendríamos ahí 0,01 por 100, ¿sí? Cada espacio vale 0,01, lo multiplico 100 veces, ¿sí? Recorrería toda la circunferencia y llegaría nuevamente al 0. 0,01 por 100 es 1 milímetro. ¿Qué significa eso? Que cada vuelta que da equivale a 1 milímetro. ¿Quién me da esa información? El reloj cuenta vueltas, ¿sí? Los números mayores indican el incremento de una vuelta de la aguja principal, ¿sí? Una vuelta, ¿sí? Esta aguja da, miren el 0, da una vuelta, 1 milímetro. De 0 va 1, de 0 va 9, depende si el husillo suba hacia arriba o baje, ¿no? Si da 2 vueltas son 2 milímetros, y sucesivamente. O sea, no tiene mucho misterio el instrumento en sí. Cada división vale 0,01, guarda con eso, ¿sí? Y cuando se completa una vuelta, ¿sí? O sea, la aguja está ahora acá. Completó la vuelta, llegó a este mismo lugar, listo. 1 milímetro, ¿sí? 1 milímetro. En total, ¿cuántas vueltas puede dar? 10. Si se fijan acá, podemos medir hasta 10 milímetros, ¿sí? Cada espacio mide 0,01, o sea, una centésima. ¿Estamos de acuerdo? Una centésima. Bien, no me voy a extender tanto, porque quiero mostrarles un video de antes. Fíjense en acá.
Acá son las comprobaciones que se le puede hacer, por eso no mido yo directamente, ¿sí? Fíjense, se monta el reloj comparador acá, ¿sí? Hace contacto con esta parte de la pieza. Se lo coloca en cero, vos podés mover el anillo, ¿sí? Y consigo la carátula, y llevás a donde está la aguja larga el cero, ¿sí? Desplazás el reloj comparador, ¿sí? Si te fijas, se eleva, ¿sí? Debido a que es como una especie de plano inclinado, ¿sí? Y me mide, ¿sí? La diferencia entre este punto y este punto final, esta cota X, ¿sí? Entonces, estaba acá, fue corriendo la aguja azul, y ahora terminó acá. Esta diferencia X, ¿sí? Que me lo marca en el cuadrante, es lo mismo que la diferencia esta. O sea, yo, esta diferencia lineal, ¿sí? Esta X, la convierto en una diferencia circular, podríamos decir. ¿Estamos de acuerdo? Que es este mismo valor que está acá. Este valor de X se dará en tantas centésimas de milímetro. Y así sucesivamente con cada una de las correlaciones que se puede hacer. Acá yo estoy comprobando redondez o cilindridad. Tomo un punto de referencia, coloco el 0, comienzo a girar como si fuera una leva, ¿sí? Comienzo a girar, llego al punto más extremo, más álgido, ¿sí? Que es este que está acá, y si te fijas, se movió la aguja, un movimiento circular, ¿no? X, que va a ser igual a la distancia desde este punto más bajo hasta este punto más alto de esta elipse, ¿sí? Y esta diferencia se mide en centésimas de milímetro. Bien, en los motores generalmente se hace uso de un alesómetro para corroborar el estado de un motor, ¿sí? Lo que tiene el alesómetro, a diferencia del reloj comparador, es que es un reloj comparador, pero está adosado de distintos artefactos, ¿sí? Que le permiten convertir un movimiento de una diferencia de cilindricidad que haya, ¿sí? En un movimiento alternativo, ¿sí? Esto se puede ver acá, ¿sí? Yo tengo acá, yo monto el reloj comparador por encima del alesómetro, ¿sí? Acá sobre el brazo del alesómetro. Lo monto ahí y lo aprieto con esta tuerquita. Después, donde está el punto de contacto y los centradores, que es esta parte que está acá, que son como dos, si se ve acá, son dos rodillos, ¿sí? Lo coloco dentro del cilindro, como está acá, ¿sí? Lo coloco dentro del cilindro, ¿sí? Yo cuando hago el contacto, ¿sí? Tomo este punto de referencia, ¿sí? Busco el 0 en el reloj comparador, coloco en 0, muevo el anillo, coloco en 0, y después giro o me desplazo hacia abajo, según si quiera medir yo conicidad o ovalización, y mido la diferencia que es. Pero más allá de eso, acá está la diferencia, ¿no? Ovalización, ¿sí? Que es donde me corroboro lo que es el diámetro del cilindro, o conicidad, donde ya corroboro el largo del cilindro, ¿no? Bien, antes que nada vamos a ver un video, ¿sí? De aplicación, y después vamos a hacer unos pares de ejercicios, los que yo les había mandado en su momento, para que lo puedan ver. Vamos a ir acá. Acá son unos muchachos que son mecánicos, ¿sí? Van a trabajar con un reloj comparador y estaría bueno que lo vean, ¿sí? Este aparato de aquí. Pues básicamente para comparar medidas. No te vale para medir medidas en concreto, sino que lo que hace es comparar a través de un reloj comparador una guía y un palpador con diferentes milímetros. Vale, pues vamos a ver qué tiene esto. Que vienen las instrucciones de cómo hacerlo, pero en vez de decirlo y enseñarlas, os lo cuento directamente. Que viene con un número de serie y inspeccionado, en este caso en septiembre de 2016. Vale. Certificado ISO, la 9001. No la suda. El caso es que mira correctamente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Reloj comparador. Ahí está el reloj comparador. Eso es el reloj comparador, ¿sí? Solito. Es un reloj comparador normal, como el que tenemos ya hemos visto, por ejemplo, cuando estuvimos viendo el tema de la distribución. La precisión es de 0,01 milímetros. Ahí dijo la precisión, o sea, la distancia entre cada linita, ¿sí? De la carátula grande, ¿sí? 0,01 milímetros. Ese es el brazo, ¿sí?
Y la guía, que es todo lo que nos va a servir para el reloj comparador va a ir montado acá, por encima del brazo. Meterlo en diámetros interiores y tomar una serie de medidas con el reloj comparador aquí encima. Este brazo, bueno, acá se pone el reloj comparador, se aprieta con la tuerca, de acá se manipula, ¿sí? Y acá tiene, ¿sí? En esta parte que está acá, tiene los centradores, ¿sí? La punta de contacto y el palpador. Vamos a volver a lo que es ¿cómo se dice? El Zoom, el PowerPoint, para que lo vean bien. La parte inferior del alesómetro se ve acá, ¿sí? Fíjate, acá se ve mejor, mirá. Esta es la punta de contacto. Si esa punta va a ser contacto con el cilindro. Esto que está acá, ¿sí? Son lo que se denomina las guías de autocentrado o los centradores, ¿sí? Que me permiten el centrado del instrumento dentro del cilindro. Y en el otro extremo tiene las puntas intercambiables o los palpadores, que también se les llama, ¿sí? Que, si se fijan acá, son distintas medidas, ¿ves? Según el diámetro del cilindro van a ser mayores o menores, ¿sí? Acá vienen todos los palpadores que vienen. Cuando vos comprás el alesómetro te dice el rango de diámetros que puede solventar el instrumento, ¿sí? O sea, cada diámetro de cilindro, a medida que esto aumente más, necesita un palpador más grande, ¿sí? Bueno, hay un cierto rango, ¿sí? Eso te lo dice la caja del alesómetro. Acá tenemos un prolongador, ¿sí? Acá tenemos estos anillitos que están acá, son unas arandelas de suplemento, ¿sí? Siempre en pos de que el instrumento se adapte bien a lo que es el cilindro y podamos realizar una medida efectiva, ¿sí? Este es el cabezal, ¿sí? Que se monta acá. Cualquier diferencia que haya en el cilindro, tanto de conicidad o de ovalización, ¿sí? se va a transmitir desde lo que es el cabezal, ¿sí? Hasta pasa por dentro del brazo ese movimiento y lo transmite finalmente al reloj comparador, ¿sí? Y bueno, lo vamos a ver bien en el video, se va bien. Recuerden bien las dos cosas que se analizan con un reloj comparador. Primero, ovalización, ¿sí? Que el cilindro no esté ovalado, ¿sí? O sea que si yo parto en este punto que está ahora, yo giro 90 grados, lo coloco en forma perpendicular y bueno, tengo que ver la diferencia que hay de un punto a otro. No mido yo el diámetro, yo mido la diferencia de un punto a otro, ¿sí? Bien, bueno, y la conicidad es si está conificado el cilindro, o sea, yo coloco el reloj comparado así como está, y en lugar de girarlo en su lugar, voy hacia abajo y comparo la diferencia que hay entre este punto, el punto superior, el punto muerto superior, donde se generan las combustiones, hasta el punto inferior. Eso es conicidad. Bueno, ahora lo va a medir el muchacho. Esta gente lo que está haciendo, igual ahora lo va a explicar, es lo que está haciendo esta gente es corroborar un motor que llevaron a rectificar, ¿sí? Los motores, vos los llevas a rectificar, a la rectificadora, lo rectifican, todo bien. Generalmente no se suele hacer mucho, pero una forma correcta de estar seguro de que si a futuro pasa algo, ¿sí? Una cosa que suelen hacer los mecánicos es corroborar, ¿sí? El motor que vino a la rectificadora. Entonces, si yo mandé a rectificar un bloque de motor, lo corroboro, mido con mi reloj comparador, si todo taller tiene el reloj comparador, obviamente, corroboro que estén bien las medidas, que no haya diferencia, que no haya ni ovalización ni conicidad, no, que esté todo en cero. Ahora lo vamos a ver acá. Esto va a tener un palpador aquí y una serie de el orificio para ir metiendo al final el palpadores, digamos, correspondientes al diámetro. Tenemos aquí una serie de arandelas y lo que vamos a hacer es, si nosotros, por ejemplo, queremos medir, comparar el diámetro interno de 70 milímetros, pues podríamos usar este del número 70, introducirlo. Lo que va a hacer, para que se entienda la idea, esto es, lo metes tú en el diámetro interior y vas a ir viendo qué diferencias tiene. Esto se puede ir adaptando al diámetro interior y lo que te va a medir es este puntito de aquí. Esto al final no deja de ser un mecanismo que se mueve hacia adentro y hacia afuera y a través del eje este lo que va a hacer es tocar este reloj comparador para que sea el propio reloj comparador que nos mida esta pequeña diferencia. O sea, si se mueve hacia adentro o hacia afuera, esto lo va a medir aquí. Vale, entonces, ponemos el reloj comparador
¿vale? Cuando empiece, te dice que tienes que meterlo más o menos 1 milímetro, pero cuando tú veas que ya esto empieza a tocar, ¿vale? Arriba y abajo, pues ya lo puedes dejar ahí, lo fijas. Entonces, ¿esto qué vamos a hacer? Se va a entender mejor cuando veamos los ejemplos, pero cuando tú lo metes en un diámetro interior, vas a ir midiendo, pues eso, qué diferencia hay de un diámetro que tú hayas tomado previamente. Entonces, si lo vemos aquí, ¿vale? Si tú aprietas, si vas notando cierta diferencia, pues el reloj comparador te lo va a ir mostrando. Ahora, como dije, esto no mide directamente diámetro, esto lo que hace es comparar medidas, con lo cual, para medir diámetros, lo que podríamos hacer es usar un micrómetro. Si sabemos que, por ejemplo, vamos a ver en el ejemplo cuando lo veamos más tarde, pero si queremos tomar un diámetro de 71 milímetros, deberíamos de ajustar micrómetro aquí. Tomamos 71 milímetros aquí, tomamos esto como 71 milímetros, lo ponemos a 0. Y lo que haremos con este aparatito es ver cuánto se desvía a la medida que estamos tomando de 71 milímetros. Cuántas centésimas de milímetros se desvía. Básicamente. Así que vamos a verlo. El alexómetro, ¿para qué lo vamos a querer? Para medir ovalicidad de los cilindros y la conicidad de los cilindros. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a querer hacer con esto es la ovalicidad tenemos que comparar un diámetro de este cilindro en este sentido y el otro diámetro en este sentido. ¿Qué es lo que haremos? Tomamos la medida de la variación que tiene en este diámetro, lo ponemos a 0 y a ver cuánto varía si lo ponemos así. Esa diferencia entre el 0 como marcado en este diámetro y la medida que hemos tomado en este será la ovalicidad. Eso hay que hacerlo a 3 distancias. Punto arriba, antes del punto muerto superior, o sea, 1 centímetro, a la mitad del bloque y por debajo, en el punto muerto inferior. Y después, la conicidad sería tomar el 0 a la altura más alta, el punto muerto superior, y ver cuál es la diferencia, poniendo esto a 0, con el punto muerto inferior. Como máximo tiene que ser, lo máximo tolerado son 0,10 milímetros según el fabricante del mini. 0,10 milímetros, es una décima, lo máximo que puede, lo máximo que es aceptado según manual, ¿no? Más de eso ya estaría mal. Una décima es muy poco, ¿no? O sea, es 1 milímetro dividido 10 veces, bueno, tomamos una parte, ¿sí? Un décimo, ¿no? Una décima. Así que vamos a verlo. Primero mide la ovalicidad, fíjense. Bueno, ahí con un calibre de profundidad mide la distancia sobre el plano del bloque para colocar ahí de forma perfecta el reloj comparador. En el pistón número 1, a 10 milímetros del plano del bloque. Ovalicidad en la altura 1 del pistón número 1. A 10 milímetros. Lo que hace ahí es buscar el 0, ¿sí? Cuando introducen instrumentos, generalmente se suele mover a izquierda a derecha, ¿sí? Y busca el 0. Punto muerto superior. ¿Ves? Ahí está. Ajustamos la ¿Ven ahí? primera ¿Ven? medida a 0. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Ven que cuando él va y viene, como que la aguja va hacia un lado y después vuelve, pero hay un punto, ¿sí? Donde justo hace ese cambio, ¿sí? De que va y vuelve. Donde va y vuelve, justo en ese punto hay un punto donde permanece estática la aguja, ¿sí? Porque tiene que hacer el cambio de sentido. O en ese punto es donde yo tengo que colocar el 0. Justo en el punto donde cambia de sentido. Diría que está. Vale, entonces, si nos toma ese diámetro hay que girarlo 90 grados y tomar el otro diámetro. Y a ver cuánto. Lo giró 90 grados sobre el mismo plano porque están viendo ovalicidad, ¿sí? Lo giró, ¿sí? Estaba en la posición, lo giró 90 grados y vuelve a medir. Se desvía. Busca el 0, ¿lo ven? Busca el 0, ¿lo ven? Ahí, en este diámetro y a ver cuánto queda el 0 anterior. Ahí está el 0. Pasa por 0, sí, está perfecto. Justo en el 0 está 0, perfecto. Entonces, ¿ves? Yo mido diferencias de un punto a otro. Bueno, entonces la velocidad perfecta en el pistón de
asociado. Hace lo mismo en el pistón mecino número 2. Lo mismo, 0 también. No hay diferencia. 0, 0. Viene el 3. Bueno, siguen midiendo. Un máximo de 0,10 milímetros. Hay que aclarar que está hecho después de que el motor se hubiese rectificado por el profesional. 3 son 0 en todas. Ahora mide la La conicidad. conicidad tienes que poner el 0 en la altura 1 del punto de muerte superior, la que hemos hecho antes a 1 centímetro, ponerlo en 0 y llevarlo abajo del todo y a ver cuánto es. Hay que puso en 0, baja, porque está midiendo la conicidad y corrobora nuevamente. Está rectificado el motor, está hecho a 0. Entonces no tiene por qué haber diferencia. No hay diferencia. O sea, una conicidad de 0,00 milímetros. No, pues no. Bueno, luego el video continúa, sí, es prácticamente lo mismo. Lo que logra el muchacho es corroborar que su motor está a 0, no hay ningún tipo de problema. Lo que vamos a hacer ahora es compartir con ustedes los ejercicios que yo les mandé para poder corroborar. Fíjense en acá, vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio, fíjense, ¿cuántas vueltas dio la aguja larga? O sea, la aguja larga, ¿sí? Partió desde acá, ¿sí? Se colocó en 0 acá, se giró o lo que sea, se midió, ¿sí? Se va a medir una diferencia, y sea lo que sea que esté midiendo, conicidad, ovalización, una diferencia de altura, lo que sea, llegó acá, a este punto. Tenemos 10, 20, 30, 42, ¿qué? 42 centésimas. Recuerden que cada división vale 0,01. Si vos haces 0,01 por 42, son 42 centésimas. Si te fijas, completó la vuelta. No, ¿quién te demuestra eso? El reloj cuenta vueltas, ¿sí? Está entre 0 y 1, no llegó todavía al milímetro, ¿sí? Entonces, la medida, ¿qué sería? 0,42. Y listo. La diferencia, ¿no? Mirá este punto. Partió de 0, ¿sí? Acá partió desde el punto 0, pero mirá cuántas vueltas recorrió. En el sentido horario, ¿no? Tenemos 1, 9, 8, 7, 6, ¿sí? O sea, llegó hasta acá, o sea, recorrió 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5, ¿estamos de acuerdo? 5 milímetros recorrió, y un poquitito más. ¿Cuánto más? 1, 2, 3, 4. 5,04. ¿Sí? O sea que de un punto a otro es 5 milímetros con 0,4. Diferencia. Milímetros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá recorrió 5 y un poquito más. 1, 2, 3, 4. El ejercicio número 3 es prácticamente lo mismo. Tenemos 1, 2 en sentido horario, más un poquitito más. ¿Cuánto más? Partió de 0, ¿no? 10, 20 y prácticamente 29, ¿sí? 2,29. Bien, hay varios ejercicios. Por ejemplo, mira, por ejemplo, este. Fija, se corrió el cuadrante, ¿sí? Se corrió el cuadrante, que se puede correr, ¿sí? El 0 se lo colocó acá. ¿Cuántas vueltas dio? Primero las vueltas, ¿sí? ¿Cuántas vueltas dio? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Más un poquito más, 1, 2, ¿sí? 5,02. ¿Sí? Más o menos así es como se resuelven los ejercicios. Primero, mirá vos, ¿no? Tenés que revisar
el cuentavueltas para ver cuántos milímetros dieron, y después sí la diferencia. Bueno, espero que haya servido el video y que resuelvan los ejercicios sin problemas.